e intento de magnicidio contra el presidente de la República. El periodista Carlos Julio Ríos será imputado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien afirmó que la detención del ciudadano se realizó en la noche del pasado 15 de abril. Carlos Julio Ríos está vinculado con los hechos violentos frustrados por las autoridades que tuvieron lugar en la Plaza Diego Ibarra el 25 de marzo, cuando el presidente de la República se encontraba en su acto de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral para los venideros comicios del 28 de julio. Relata lo ejecutado el 25 de marzo, guiado ¿por quién? Por Carlos Julio Rojas, siguiendo instrucciones y órdenes de la jefe de dicha secta innombrable. Refiere igualmente que se dispuso la presencia de personas con celulares y cámaras en sitios estratégicos de la concentración para grabar la acción y que una vez sacaran las armas y comenzaran a disparar, serían grabados para luego difundir la acción por redes sociales. El fiscal recordó que el día de los sucesos fueron detenidos Jerry Hostos y Carlos Perdomo, quienes portaban armas de fuego con las que intentarían ejecutar su plan. Destacó que el modus operandi de Carlos Julio sería a través de grupos de WhatsApp en los que difundía la información y a los involucrados les enviaba convocatoria de lineamientos para realizar actos violentos y desestabilizadores en escenarios públicos. Que también revela parte de la conversación de este grupo de WhatsApp que crea Carlos Julio Rojas con este objetivo de utilizar, repito, a dos sujetos totalmente desquiciados para cometer estas acciones. Incluso, fíjense, ya en este 25 de marzo, parte de lo que dice, ya las instrucciones están dadas, nos vemos a las 8 de la mañana, 25 de marzo. En la avenida Sucre, luego elimina el mensaje, el otro que seguía. ¿Dónde estás? Y aquí, bueno, imagínense, groserías como ustedes se pueden imaginar. Luego refiere, recuerda todo a la perfección, claro, tranquilo. Y le dice, así es, ya los motorizados están en el sitio, vamos con todo hasta el final. Saab especificó que en las confesiones de los involucrados, estos afirmaron que los trabajos son bajo las directrices de la líder de oposición María Corina Machado y del mismo Carlos Julio Ríos, por los cuales obtendrían una suma de $10.000. El día 14 de abril fue solicitada la orden de aprehensión al sujeto Carlos Julio Rojas, la cual fue acordada por el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo por los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa. El titular del Ministerio Público recalcó que el periodista recientemente detenido contaba con 2 investigaciones previas y era prófugo de la justicia por orden de aprehensión. Génesis Novo, 8 de julio. La alianza de partidos contrarios al gobierno decidió realizar las gestiones necesarias que le permitan definir un candidato único con el propósito de que los venezolanos tengan una candidatura unitaria en base a lo ocurrido a finales del mes de marzo. En este sentido, convocó al jefe de la Delegación para el Diálogo, Gerardo Blay, al gobernador Manuel Rosales y a la dirigente María Corina Machado a sesiones de trabajo para definir la candidatura opositora antes de la fecha límite del 20 de abril. Asimismo, solicitaron apoyo de la sociedad venezolana en las exigencias para concretar una hipotética victoria electoral en los comicios presidenciales. El abogado y analista político Joel Horta exhortó a una reunión colectiva con los 13 candidatos presidenciales a fin de concretar una unidad con propósito en la oposición de cara a los comicios presidenciales. Reiteró su propuesta que denominó el Pacto de Trapiche a fin de lograr acuerdos de gobernanza. No es una estrategia, es la búsqueda de un acuerdo. Y hago una invitación formal a todos los candidatos presidenciales a las 7:30 de nuevo en mi casa, así como lo he hecho individualmente, que sea ahora de manera colectiva. Ojalá en esa mesa no solo se reuniera la oposición venezolana, sino que luego de reunirse la oposición venezolana pudiéramos reunir a todo ese grupo opositor con el presidente Nicolás Maduro, que también es candidato presidencial. Manifestó lo que consideró sería primordial en la agenda política. Básicamente, entender que Venezuela es un país petrolero,
que debe fortalecer su industria para convertir eso en una gran industria petroquímica, para poder tener salarios dignos, para que un maestro no tenga un salario miserable. Destacó la importancia de la unidad para evitar fraccionar a la oposición. Fabiana Ortega, Globovisión. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, pidió el levantamiento de inmediato de los bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos contra Venezuela. Rodríguez señaló que Venezuela necesita libertad económica para desarrollar las grandes potencialidades productivas que posee. Quería arrancar con esta campaña. Biden levanta el bloqueo ya. Ustedes dirán que tiene que ver una actividad económica con esto, pero tiene que ver mucho, porque forma parte de uno de los consensos y yo sé que los gremios más importantes productivos del país, los gobernadores sin distingo político, ideológico, han hecho un llamado y yo creo que hoy debe ser un clamor nacional. El bloqueo debe levantarse ya definitivamente contra Venezuela. Es un derecho de Venezuela. Agregó que durante un debate en marco de las 7 transformaciones como primera fase se buscará alcanzar un modelo de desarrollo económico diversificado, no dependiente de la renta petrolera. A juicio del diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, el gobierno de los Estados Unidos estaría actuando contra el pueblo venezolano y no contra el gobierno nacional en caso de no renovar la licencia 44. A menos de 48 horas de vencer esta licencia, que representa una flexibilización de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra la economía nacional, las autoridades venezolanas desconocen si su renovación puede considerarse un hecho. En este sentido, el parlamentario por Acción Democrática, José Gregorio Correa, reaccionó al respecto. Es inconcebible que un país tenga que autorizarle a otro a comercializar sus productos, a comercializar sus riquezas, como que si alguien tuviera la posibilidad de ser jefe o policía del mundo. Eso es inconcebible y tenemos que rechazarlo los venezolanos. Asimismo, insistió en que ningún gobierno extranjero debe opinar, coaccionar o involucrarse en los asuntos internos. Este gobierno tan malo tendrá que salir de una manera democrática, electoral, constitucional, en un proceso convocado el 28 de julio que tenemos que resolverlo los venezolanos. Pero para comercializar nuestros productos tenemos que esperar la buena pro de otro país. Eso tenemos que rechazarlo enérgicamente, como venezolano, como parlamentario y como integrante de lo que soy, de un país que me vio nacer y que al único que le duele Venezuela es a los venezolanos. Por su parte, el también diputado Óscar Ronderos fijó posición ante la posibilidad de que se elimine la flexibilización de las sanciones. Pero lo natural y la exigencia nuestra desde la Asamblea Nacional es que se renove la licencia 44 y se mantenga la flexibilización que ha permitido la comercialización del petróleo y del gas venezolano. Es indispensable para Venezuela que el petróleo se pueda vender en el mercado internacional en condiciones normales. Cuando eso no ocurre, se empieza a manejar un mercado negro que termina en corruptelas. Las sanciones no perjudican a Maduro, las sanciones perjudican al pueblo venezolano, al pueblo de a pie, que al Estado no poder comercializar nuestro petróleo, no puede redistribuir esos ingresos petroleros en mejora de la calidad de vida de los venezolanos. En vísperas de la renovación o no de la licencia 44, el Ejecutivo Nacional ha reiterado que Venezuela no requiere de la autorización de gobiernos extranjeros para comercializar en el mercado internacional su petróleo y derivados. El secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, condenó la petición de los sectores radicales de oposición en restablecer las sanciones económicas en contra de Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, Gutiérrez ratificó que las medidas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos perjudicaron directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos, además de obstaculizar la adquisición de los productos de primera necesidad para el país. Asimismo, puntualizó que estas políticas de presión asumidas contra el gobierno nacional provocaron el éxodo de miles de venezolanos hacia el exterior, con el fin de buscar nuevas alternativas para su crecimiento individual. Recordemos que la administración de Joe Biden anunciará el próximo 18 de abril la extensión o revocación de las licencias otorgadas para la comercialización de gas y petróleo producido en Venezuela, como resultado en los avances democráticos dentro de la nación. El investigador del Wilson Center, Michael Penfold, destacó que las sanciones económicas impuestas a Venezuela representan un obstáculo en la reconstrucción de la nación.
Penfold calificó dichas medidas impuestas por Estados Unidos como una trampa y explicó que algunos países petroleros han logrado recuperarse de la crisis económica que éstas generan. El también profesor mencionó que es fundamental entender que las sanciones han tenido un impacto negativo en el país. Resaltó que la producción petrolera en Venezuela ha subido por el efecto de la licencia 41, la cual apareció posterior a un proceso de diálogo y negociación bilateral entre Estados Unidos y el gobierno nacional.